y por otro, pues porque es un tema que yo creo que es bastante desconocido, ¿no? Igual lo habéis leído, los que habéis visto el panfletillo que he mandado, o por WhatsApp, ¿no? Desde una guerra civil hace 200 años, pues eran los carlistas, ¿no? ¿Qué serán? Pues no son los carlistas, ¿vale? Ahora iréis viendo el qué y por qué. Bueno, yo creo que va a ser interesante que se conozca cómo se llega a este punto y la trascendencia que tiene, o sea, lo que vendrá después, ¿no? Que al final, estos años, estos pocos años en los que nos vamos a centrar, en los que va a ser este conflicto, pues marcan un poco todo lo que va a ser, bueno, todo lo que va a ser el siglo XIX o grande, ¿no? Por lo menos el siguiente medio siglo, ¿vale? Viva el rey y muera la Constitución, pues obviamente, pues porque los dos bandos que se enfrentan en esta guerra son los que están a favor del rey o los que están a favor de la Constitución, ¿no? Ahora serían los mismos, pero no. ¿Vale? Entonces, pues eso. Vamos a empezar. Primero nos vamos a poner en contexto, ¿vale? Bueno, este es un poco el esquema que voy a seguir en la charla, ¿vale? Pues voy a explicar un poco los antecedentes, ¿no? Cómo se llega a este momento, cómo era esto hace 200 años o justo antes de que llegáramos a este capítulo, el contexto histórico ya propiamente de este conflicto, ¿vale? Esto es lo que en el instituto, lo que sea en historia, nos lo dan en 5 minutos y nos dicen, bueno, y estos 3 años son el pronunciamiento griego, el trienio liberal y los 100.000 hijos de San Luis, en el siguiente tema, ¿no? Y se pasa un poco así de puntillas, que igual habrá sitios en los que pues, fue relativamente así, ¿no? Pero aquí concretamente no. Aquí pues, fue una cosa bastante violenta y llegó a tener tintes de guerra civil, ¿vale? Luego ya veremos también que, como en todo, pues hay interpretaciones, o sea, hay, ¿no? Así como ahora lees una noticia en un periódico y la lees en otro y dices, ¿cómo puedes estar hablando de lo mismo? Pues en este conflicto ya pues, existía prensa y, claro, entre la prensa de uno de los bandos y la crónica final, que la escriben los que la ganan, lógicamente, pues, claro, dices, a ver, pero están hablando de lo mismo y están contando cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que hacer un poco malabares o interpretaciones, pues a ver qué es realmente lo que había pasado o intentar adivinarlo, ¿vale? Luego eso, lo que es la guerra, ¿vale? Que se denomina esta guerra realista, ¿vale? Porque es la gente que quería que volviera el rey, ahí lo de realista, son los realistas, ¿vale? Y, bueno, se produjeron 2 levantamientos en diferentes momentos, ¿vale? El primero, claro, lógicamente, pues no triunfó de primeras, y el segundo, pues ya veremos qué pasó con él, y eso. Claro, el hecho de que tratara este tema este año es pues porque en la crónica ya decimos que estuvieron los vencedores, joder, pues había un capítulo en concreto que se titulaba La acción del Irano. Joder, y pues si no la contó nadie. Bueno, pues eso, y después algo habría pasado. Entonces, a raíz de indagar en eso, pues te vas enterando de todo lo que le rodea y bueno, y van saliendo cosillas, ¿no? También como he ido mirando en los libros, o sea, en el archivo municipal y en el archivo de la parroquia, pues claro, salen acontecimientos o salen diversas notas que sueltas no tendrían nada que ver, pero sabiendo en qué contexto se enmarcan, tienen su sentido, ¿vale? Bueno, y veremos también pues, cómo acaba la historia, ¿vale? Porque, bueno, la mayor parte será, pues eso, lo que es el conflicto y sobre todo, ya veis, pues lo que toca en nuestra zona, ¿vale? Aunque también tuvo repercusión en otros lugares, pues... Entonces, pues vamos a empezar. Antecedentes a este hecho, ¿no? Pues, bueno, Navarra todavía era un reino, pero era reino, pues como Perú era un reino, ¿no? O sea, era un reino que estaba supeditado a España, ¿no? O sea, que había un virrey y tal. Pero, bueno, pues también tenía ciertas peculiaridades, ¿no? Que en el resto de la península pues, no tenía, ¿no? Aquí, en Navarra, pues eso, todavía la frontera estaba en el Ebro, que parece una tontería, pero bueno, luego tendría su importancia, ¿vale? El hecho de que, bueno, Navarra tuviera su frontera propia con Francia y la gestionaran ellos, ¿vale? También tenían su fiscalidad propia, ¿no? Por el tema de los pueblos y tal y tal.
todo el siglo XVIII, que es el siglo anterior a este conflicto, pues España estaba cogiendo la cuesta abajo, ¿no? Después de que desde conquistar América pues hubieran sido los amos del mundo, poco menos, pues ya en este siglo, pues Inglaterra les empieza a plantar cara, les empieza a ir ganando el dominio de los mares, y hay un montón de conflictos en los que, bueno, pues eso, Inglaterra contra España. España no invierte en su mantenimiento, quiere decir, toda la riqueza de América se la gasta en guerras, la gasta siempre en guerras y tal, no en desarrollar el país. Y entonces, pues eso, y bueno, claro, de hecho, la independencia de Estados Unidos, que es a final de ese siglo, se produce en parte porque España y Francia ayudan a los rebeldes, ¿no? Así como para joder a los ingleses, pues vamos a... Bueno, y entonces los ingleses, al quedarse sin sus colonias en América, pues están eso, en una situación comprometida, y eso luego tendrá repercusión en la caída más acelerada del Imperio Español, ¿no? Bueno, y está también al final del siglo XVIII la Revolución Francesa. A ver, ¿qué es? Es una revolución burguesa, pero es todo un cambio en los ideales y en la forma de regir el país. Entonces, en el resto de Europa, que había una serie de monarquías absolutistas, no era el rey y punto, pues le coge miedo y ya veremos, pues eso, que intenta coger un poco de distancia y dice, cuidado, a ver si no nos va a contagiar esto, ¿no? Bueno, por ello, la Revolución Francesa fue en 1789, y es lo que os digo, pues las monarquías que rodeaban a Francia, en el momento decían, a ver si se nos va a contagiar esto, tal. Pero por otro lado decían, ahora estos que se han cargado al rey, está eso todo un poco revuelto, y pues igual este trocico que nos queda aquí cerca y que siempre nos interesa, pues igual es el momento de quitárselo a los franceses, ¿no? Bueno, y lo mismo que hizo España, pues hicieron otros países del entorno, ¿no? Se llama la Guerra de la Convención. De la Convención porque le llamaban a la asamblea que hacía Francia después de la Revolución Francesa, se llamaba la Convención. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que si hay una guerra con Francia, nosotros estamos en la muda. Nosotros estamos en la muda. Entonces, claro, todo conflicto con el vecino aquí tiene una repercusión directa. Y en la Guerra de Convención, pues eso, no fue menos, ¿no? Aquí, pues eso, con los de Santa Gracia, pues ven, leña. Y de hecho, pues por la defensa que hizo el Valle de su frontera y de su territorio y tal, aunque luego esta guerra la perdió España, pero si veis el escudo actual del Valle, hasta esta guerra era solo la cabeza del rey Moro encima del puente, y después de esta guerra, por los méritos hechos y tal, le concedió el rey de España pues otros 2 cuarteles, ¿no? Ahora si veis es la cabeza del rey Moro, unas peñas, un lebret y el puente, ¿no? Y un castillo, eso es, la cabeza del rey Moro encima del puente. Bueno, pues esos 2 cuarteles fueron pues, por los méritos hechos en esta guerra. Pero bueno, pasó esta guerra, que fue de 1793 al 1795, y 13 años después, sí, eso es. 10 años después pasó esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Es la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar, ¿qué importancia tiene? Fue en 1805. Pues es el punto en el que los ingleses ya terminan de ganar la partida en el tema naval a España, bueno, a España y a Francia, que estaban aliados en esos momentos. En este momento ya estaba Napoleón en el poder en Francia, ¿vale? Y no se había lanzado a conquistar España porque decía, pues estos tienen una pila de barcos y cuando voy a invadir Inglaterra yo necesito barcos. Entonces, pues ya andaban plantando cara, pero bueno, pues una serie de malas decisiones y una serie de causas pues hicieron que en Trafalgar pues España perdiera todos sus mejores barcos, ¿vale? Y entonces ya quedara seriamente tocado. O sea, claro, todo el comercio que había con las colonias americanas, ¿vale? Pues si no tienes una flota que te lleve o sea, que vaya hasta allí y te traiga las riquezas, pues es un problema. Y si encima tu enemigo, pues eso, tiene mucha mejor flota, y si la vez que vienes con un barco y lleno, pues va y te lo roba, pues es un problema. Y por otro lado, claro, ya ha perdido su flota España, entonces Napoleón dice, esto ya no me va a ver para nada.
y entonces va y los invade, ¿no? Entonces, pues, claro, nos invade otra vez Francia y volvemos a estar en la duda. Y ya sabemos qué pasó en la independencia. Pues empezó, y al año de empezar, pues quemaron Burgui, que casi cuando estaba acabando, quemaron Isaba y medio Urceindi, parte de la Roncal, ¿vale? Y bueno, y todo lo que había pasado por medio, ¿vale? O sea, pues, por ejemplo, el día que quemaron Burgui, miras los libros de actas del ayuntamiento y la habían pedido para abastecer a las tropas francesas que habían un día 3 vacas. Joder, pues te queman el pueblo a lo, vamos, 3 y 6, ¿verdad? Si hace falta, ¿no? Pues estarían en situación habría sido complicada. Bueno, esta guerra, eso lo que decimos, se alarga hasta el año 13, ¿vale? Y lo que vamos a tratar ahora empieza 7 años después, ¿vale? O sea, no está tan lejos, es relativamente cerca de esta guerra. Y claro, ya hemos visto que han sido 2 guerras casi seguidas, ¿vale? Claro, al empezar la guerra de independencia, el poder en España está como descabezado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las colonias americanas, bueno, los que rigen las colonias americanas, que al final son españoles, son criollos, ¿no? Son españoles que han ido a vivir allá, bueno, igual ya son otra generación y tal, pero realmente no son indígenas ni. No, pues son, oye, ven un vacío de poder y dicen, igual con esto podemos tener más poder, más riqueza. Y entonces, ayudados por Inglaterra, pues empiezan a desarrollar sus procesos de emancipación, ¿vale? Con lo cual, España va a perder todo esto y todo lo que le proporcionaba, claro, todo menos Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Luego, durante la Guerra de Independencia también se promulga la Constitución de Cádiz, ¿vale? En 1812, que realmente no llega, bueno, pero no se llega a aplicar, porque luego acaba la Guerra de Independencia un año después, ¿vale? En 1813, y vuelve el rey. Y dice, esto, olvidamos, y vuelve a reinar, pues como un rey absoluto, ¿vale? O sea, sin constitución y sin nada, ¿vale? Este es el rey Fernando VI, el deseado en ese momento, pero que luego, pues. Bueno, y aquí ¿cómo era esto? ¿De qué se vivía? ¿Vale? Pues básicamente de la lana y de la madera, ¿vale? A finales del siglo XVIII sabía, bueno, Pedro Vicente Gambras, que es el que en estas guerras de antes hemos dicho, en la guerra de independencia y en la guerra de la convención, pues era como el capitán a la guerra de los roncaleses, pues que se había llegado a ser, bueno, ya era de una familia bien, pero había llegado a amasar mucho dinero llevando madera en armadillas al Mediterráneo, ¿vale? Pues hasta el Ebro y tal, y de ahí luego lo llevan a los astilleros de Cartagena para construir barcos. ¿Por qué? Pues porque la madera de aquí, comparada con las variedades de pino y tal que había en otros sitios, pues era mejor, ¿vale? Con más duradera y tal. Y entonces él había hecho una oferta, él ya había hecho sus cálculos. Claro, tenía que hacer navegables los ríos, que se suele decir, no, es que antes los ríos llevaban más agua y tal, y no. Las armadillas bajaban porque se habían hecho presas que hacían que fuera navegable, ¿no? Este Pedro Vicente Gambra todavía ideó que se pudiera bajar el Esca, construyó 16 entre esclusas y eso, bueno, encima las construyó y al año de construirlas hubo una riada histórica, la que se llevó Sangüesa, que le rompió todas y aún así le daba el dinero, o sea y las volvió a construir y siguió llevando madera. Bueno, entonces, sobre todo madera y luego la lana. O sea, aquí de hecho las ovejas no se llamaban ganado ovino, era ganado lana. ¿Por qué? Pues porque lo que daba dinero era la lana. Y no es como ahora que se les esquila una vez al año. Antes le llegaban a esquilar 4 veces al año. Claro, pues, ¿qué lana les salía? Pues que es lo que daba dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era un poco los modos de vida, ¿vale? Lo que decimos, pues las guerras anteriores, pues habían sacudido, claro, eran por el vecino inmediato. O sea, de aquí a 18 kilómetros tenemos la boca en línea recta, ¿no? Pues eso, si había una guerra con Francia, nos tocaba de lleno. Esto es un grabo de la época que es la acción de la Foz de la Mochuela, ¿no? Que es cuando entraban los franceses por
Y luego está el problema de las aduanas, ¿vale? Las querían trasladar, porque decimos, las fronteras que tenía Navarra, pues con Castilla y tal, las querían trasladar ya a los Pirineos, ¿no? Y que fuera lo que hoy decimos España, todo una frontera común, ¿no? Con el exterior. Y aquí en Navarra, pues a según quienes les interesaba, pero en concreto a nuestra tierra no. ¿Por qué? Bueno, aquí esta tierra es muy poco productiva, ¿no? Agrícolamente. Ya decía, pues, por ejemplo, Vidango y Uztarro pues podían producir cereal, el cereal que necesitaba para alimentar a toda su población durante todo el año, bueno, o sea, podía producir solo para 2 meses. Burgia podía producir para 8, pero claro, el resto para alimentar el resto del año, el cereal que sería necesario para cubrir el resto del año, pues había que comprarlo. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Pues por medio de la venta de lana, o aquí, como tenían la frontera tan cerca, pues se hacían intercambios de bienes al otro lado de la frontera, ¿no? Que igual se podía producir, o sea, podían comprar ahí maíz, igual era más barato y tal. Bueno, se me olvidó decir, hemos dicho la madera, y cuando hemos hablado de la lana, bueno, que aquí está Pachi que ha estudiado el tema, fijaos hasta qué punto era importante el tema de la lana, que a finales del siglo XVIII, o sea, cuando se estudian los protocolos notariales, pues aparece una serie de rocaleses que residen en Cádiz. Pero ¿qué coño hacen? Y no uno ni dos, unos cuantos. ¿Qué hacen los rocaleses en Cádiz? Pues los rocaleses entonces eran un lobby, un grupo de influencia en el tema de la lana. Compraban la lana, ¿vale? Entonces, pues hasta ese punto era importante el tema de la lana, ¿vale? Bueno, y así ya llegamos al año 1820, que esto viene a todo con toda la anterior, ¿no? España ya está de capa caída, las colonias se están rebelando, ha vuelto el rey, que es un poco capullo, y no tienen flota, y entonces, pues como no tienen flota, pues ha hecho, bueno, les voy a comprar a los rusos no sé cuántos barcos, una pila de barcos. Y hay corrupción y entonces hacen el negocio, lo hacen como hay que hacerlo, pero los barcos que compran están podridos, prácticamente, ¿no? Y entonces iban a mandar a América, que tenían, o sea, todas las colonias, ¿no? Todo lo que habéis visto, desde México hasta el sur de Argentina, pues había como en torno a 7.000, creo que son soldados de tropa, pues para mantener aquello, ¿no? Claro, que eran los que se habían levantado. Bueno, iban a mandar de aquí 20.000. 20.000 en barcos. Bueno, el caso es claro, los 20.000, bueno, pues irían un poco, bueno, yo soy soldado, pues a que me paguen y tal, y después te van a mandar en ese barco que igual no llegan ni a Canarias, o sea, como para llegar a América. Y bueno, y entre eso, y que entre los jefecillos del ejército, pues había algunos que eran pro constitución, ¿vale? Liberales que diríamos. Bueno, pues se produce el pronunciamiento de Riego, que habéis oído, ¿no? Que es, pues eso, él se pronuncia a favor de la Constitución, pero bueno, realmente el pronunciamiento es un poco en contra de las condiciones, ¿no?, que tienen para viajar, y hay mucha gente que se le suma por eso, ¿vale? El caso es, bueno, al final es un pronunciamiento, digamos, un golpe de Estado, pero de corte liberal, ¿vale? O sea, apoyando la Constitución. Y ellos lo que pretenden, o sea, la Constitución lo que pretende es una mejora de las condiciones de vida, ¿no? Generales, ¿vale? Aunque no por ello deja de ser una Constitución, una revolución esta de tipo burgués, ¿no? O sea, los que la empujan son los burgueses. Es como la Revolución Francesa. No es que fuera el pueblo llano, así que nos cuentan la toma de la Bastilla y tal y cual, no, pero al final los que la llevaron adelante y los que tenían algo para ganar eran los burgueses, ¿vale? Entonces, se produce el pronunciamiento de Riego el 1 de enero del año 20, ¿vale? Y entonces las tropas ya no van para allá, pero bueno, y podía haber sido un pronunciamiento de los muchos que hubo desde el año 13 hasta el año 20, ¿no? Espocinina, sin ir más lejos, que lo conoceréis de oídas, pues eso también era un liberal y había hecho un pronunciamiento en el año 14, pues que no salió. Y como él, pues tantos, ¿no? Pero bueno, pues por diversas circunstancias, pues eso, pues por los barcos que van a mandar a América, que están en malas condiciones, y la gente al final les apoyó, pues este pronunciamiento pues fue adelante, ¿vale? Y entonces,
se empoderaron un poco y, claro, lo primero que había que hacer para poder establecer la Constitución, o sea, para que se hiciera la Constitución, era que el rey, bueno, quitar al rey del medio, o sea, o hacer que la jurara, ¿vale? Porque no era tampoco una Constitución republicana, no, ahí consideraban al rey, pero era un rey supeditado a la Constitución, ¿vale? Entonces el rey pues, le ve las orejas al lobo y dice, bueno, pues, vale, firmo yo el primero, pero a la que pueda me tiro. Pero bueno, lo tuvieron como retenido, ¿no? Todo el tiempo que duró, los 3 años estos, pues para tener la situación más o menos controlada, ¿vale? O sea, el rey seguía estando y seguía reinando, pero no ejercía, ¿vale? Se me ha olvidado decir, claro, antes de este año, los últimos años antes de llegar aquí, aparte de todo el tema de guerras, claro, imaginaos, la guerra de independencia y la guerra de la convención, que aquí, pues muchos de los, o sea, al estar eso, en plena frontera, muchos jóvenes se alistaban voluntarios, ¿vale? Para hacer los batallones que tenían que controlar la frontera o si venían tropas francesas, pues atacarlos, ¿no? De hecho, pues eso, quemaron Burgos y quemaron Isaba, pues porque la gente de aquí estuvo muy activa y le infligieron derrotas al ejército francés, ¿vale? Que les causaron, bueno, vergüenza, ¿no? Entonces, claro, si la gente joven, bueno, y más gente, que son parte de los que tienen que trabajar el campo, no lo trabajan, bueno, y encima algunos se mueren, ¿no? Y entonces pierdes parte de una generación. Claro, es esa mano de obra que deja de generar alimento, ¿no? Y encima si hay requisas y tal, y se va menguando, pues yo que sé, el ganado de cada uno, o las reservas de cereal que hay en una casa, pues bueno, eso te influye pues en que ¿no? la gente está peor alimentada, si la gente está peor alimentada hay más enfermedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y claro, y si has tenido, pues eso, una guerra de 3 años, pasan 13 años y tienes otra guerra de 6 años, pasan otros 7 años y vuelves a tener otra guerra. Y cuando acabe esa guerra, no lo saben, pero en 10 años va a haber otra y esa ya va a ser lo peor de lo peor, ¿no? Bueno, y si además de todo eso, el tiempo no ayuda, ¿no? O sea, había habido varios años de malas cosechas, ya no porque no hubiera la gente necesaria para cultivar o para cosechar. Es que el tiempo no había ayudado. 1817, por ejemplo, que es entre el final de la Guerra de Independencia y 1820, se le conoce como el año sin verano. ¿Por qué? Porque hubo una erupción en un volcán de Islandia, como la que hubo hace unos años, pero fue un poco a lo bestia, y entonces estuvo pues cubierto, o sea, no hizo verano, con lo cual ese año ya cosecha mala. Este año en concreto, el 1820, también fue un año, que luego veremos el porqué, en el que la cosecha no fue buena. Y el año 21, aquí ya había escasez. Ya veremos, pues eso, con unas notas ahí en los libros del ayuntamiento, pues que hacía falta, o sea, había muchas familias que ya no tenían reservas al principio de la primavera, ¿vale? Entonces había que sacarlas de algún lado. Claro, si aquí estábamos así, pues en Sangüesa, en el día, que eran las zonas de referencia, pues igual estaría un poco mejor porque tenía un clima un poco más benigno, pero bueno, tampoco mucho, ¿vale? Bueno, entonces hemos llegado a este punto. Vale. Decíamos, una constitución de corte liberal. Un pronunciamiento eso que restablece la Constitución, claro. Para entonces, o sea, para 1820 estábamos pensando, os he dicho antes, la Revolución Francesa, las monarquías de alrededor tenían al contagio y tal. Claro, ahora es lo mismo, pero al revés. O sea, ahora esto pasa en España, en Francia, como ya han derrotado a Napoleón, han vuelto los Borbones, entonces en Francia ahora hay rey, y son absolutistas, pues la verdad son, pues eso, de los que tienen rey. Entonces dicen, joder, ahora en España no, o sea, aquí que no pase, ¿no? Y sale un cordón sanitario, o sea, se
Entonces, eso. Y por otro lado, como los que se sublevan, o sea, o los que apoyan ese levantamiento mayormente son la burguesía, claro, ¿quiénes van a tener en contra? Pues la nobleza, el clero, que son las dos partes que más tenían que perder, ¿vale? El clero, pues porque para sanear, para inyectar algo de dinero en la hacienda del Estado, los liberales lo que empezaban a mover eran las desamortizaciones, ¿vale? Darle bienes al clero para luego, vendiendo esos, sacar algo de dinero. Y claro, el objetivo era, pues eso, las tierras que le quitaban al clero, pues que se distribuyeran, ¿no? entre el campesinado. Por eso era el fin, idílico, ¿no? ¿Qué pasó al final? Pues que las compraron los burgueses y se quedaron sin repartir, ¿vale? Al final, pues fue el remedio de la enfermedad. Vale. En cambio, aumentó la fiscalidad, aumentaron los impuestos, ¿vale? A ver, no es que fuera a ser así, pero coincidió que entre lo que metieron de primeras, los impuestos que metieron de primeras, y los que se iban a quitar, pero todavía no se quitaron, ¿no? Que es lo que pasó en el primer año, en el año 20, pues claro, la carga impositiva aquí, pues subió. Encima, ¿qué pasó? Claro, les decíamos, vamos a quitar el diezmo. El diezmo era la décima parte, ¿no? De lo que se pagaba la iglesia. Y claro, el diezmo no lo quitaron o no lo pensaban quitar hasta el año más tarde. Pero este primer año ya había metido una serie de impuestos que hacía pues eso, que subiera el coste de la vida, pues subía considerablemente. Además, uno de los cambios que hubo era que había que pagar esto en dinero, no se podía pagar en especie. Claro, con lo cual, si bajaba, como vamos, ¿no? Antes con 3 sacos de trigo pagaba yo mi parte. Vale, y esos 3 sacos de trigo, pues el año pasado valían 15 reales, pongamos. Vale, pues igual este año baja el trigo y en vez de con 3 sacos de trigo, para pagar lo mismo, tengo que aportar 6 sacos de trigo. Claro, y pasó eso, ¿no? Entonces, claro, para las clases populares, pues esto tampoco les venía bien. Y entre eso, de que las clases populares no le veían el beneficio a corto plazo a esto, pues se alinearon con el clero mayormente, pues porque mucha de la gente en España en estos momentos pues era todavía analfabeta y lo único que les podía llegar del exterior, sobre todo en los pueblos, pues era lo que se decía desde los púlpitos, ¿vale? Y entonces el clero, como estaba en contra, porque ya estaban perdiendo bienes, pues lo que hizo fue animar o espolear a la gente contra los liberales, ¿vale? Lo que decíamos, la frontera estaba en el Ebro y la querían pasar aquí. En general, pues bueno, en Castella, zona media y ribera, bueno, no era mayor problema, pues porque, bueno, ya tenían cierto trato con esto y bueno, y al final lo que perdían con el cambio de aquí no era, o sea, lo compensaban de otras maneras. Pero en lo nuestro, lo que decíamos, al final, claro, al cambiar de aquí a aquí, la frontera que teníamos aquí ya era la de España. Y los aranceles que tenían para con Francia, pues eran mucho más elevados de los que tenía Navarra en aquel momento, ¿no? Lo que decían. Aquí, pues eso, la cosecha no daba mucho, pero bueno, la gente se apañaba pues con lo que pasaba al otro lado, hacía intercambio de bienes y bueno, más o menos conseguían, bueno, mantenerse pues con cierta dignidad, digamos. El caso es, cuando cambió esto, la frontera, porque esto entró en vigor, pues en cuanto entró el gobierno liberal, pues aquí se vieron afectados. Claro, no podían conseguir esos bienes de Francia, pues eso, porque con la subida pues no les salía cuenta. Pero claro, al final tampoco tenían dinero para coger el otro lado. Entonces estaban condenados al hambre, ¿vale? La Diputación, de hecho, protestaba, porque decía, joder, la gente de aquí, ¿qué va a pensar de este cambio? ¿Cómo va a estar a favor si, por ejemplo, una era
el ejemplo lo ponía con una fanega, que es una medida de peso, de sal, les costaba los bancos hasta ahora 4 o 5 reales y ahora les va a costar 20. O sea, ya no era una subida un poco, era cuadruplicar, ¿no? Y como la sal, pues había en diversos bienes, ¿vale? Entonces, pues eso era un problema, ¿vale? Ya hemos visto antes que este tema no era nuevo, que llevaban más de medio siglo a vueltas con él, y medio siglo antes había hecho el Valle, era bueno, un memorial que lo hizo Tomás de Bugui, que es el fraile que tiene una plaza en Bugui, y fue el que se encargó de redactar la postura del Valle en contra del traslado de las aduanas en aquel momento, y en aquel momento lo consiguieron, pero 60 años más tarde, pues esto se materializó. Y lo que decimos, pues en este caso, el clero, como se veía afectado negativamente por los cambios, ¿vale?, de la Constitución, pues ¿qué iba a hacer? Pues espolear al pueblo contra la revolución liberal, ¿vale? Que tuvo particularmente efecto en los pueblos. En las ciudades, pues bueno, ya no tenía tanto poder, ¿vale? Bueno, y así llegamos al primer levantamiento realista, ¿vale? O sea, ya habían pasado casi 2 años de gobierno liberal. En Navarra, pues también, ¿vale? O sea, al final se había establecido una diputación liberal, el Ayuntamiento de Pamplona era más o menos liberal, y hombre, había ido viendo a lo largo sobre todo a lo largo del año 21, bueno, pues pequeños conatos violentos y tal, en contra del gobierno liberal, pero bueno, no era nada todavía organizado o nada que se fuera de madre, ¿no? Como quiere decir, pues que igual tampoco los pro-rey o los realistas estarían tan fuertes o tan organizados en aquel momento, ¿vale? Bueno, y así llegamos eso, a diciembre del año 21. Ahora veréis cómo empieza. Esto ya sé, me he olvidado de la cuestión. Los realistas estaban conspirando, ¿vale?, para quitar al gobierno liberal del poder, ¿vale? Y llevaban un tiempo preparando pues eso, un contralevantamiento, ¿vale?, una contrarrevolución. Y claro, tenían el problema de que como Francia, pues por miedo a que se contagiara la revolución, había cerrado la frontera cada tanto, pues tampoco podían conseguir las armas como quieran, ¿no? Le habían encargado al párroco Gustavo, concretamente, conseguir X armas, ¿vale?, para ese movimiento. Bueno, los párrocos rurales, lo que decimos, ya veremos que en nuestro Valle en Salazar más tienen gran influencia en este movimiento, ¿vale? Entonces, pues eso, el párroco Gustavo, concretamente, eso, le habían encargado de conseguir diversas armas, pero se dice que al final pues, no lo consigue pues, porque está muy difícil el pasar la frontera y más, claro, si tienes que traer un cargamento de armas, primero comprarlas y después traerlas, pues eso. El caso es que ya lo tenían más o menos preparado el levantamiento, pero claro, el hecho de no poder comprar las armas les iba retrasando y no tenían todavía una fecha fija. El caso es que a principios de diciembre hay un tumulto en Sangüesa y ahí ya se va la cosa de madre y deciden empezar el levantamiento realista en ese momento, ¿no? Aprovechando el empuje del desorden que ha habido en Sangüesa, que Sangüesa es una cabeza de merindad y bueno, y en esta zona puede tener cierto empuje la contrarrevolución, pues deciden empezar a pesar de que no tienen armas, con lo cual esto es un poco suicida, ¿vale? Entonces, se forman 2 partidas realistas, ¿vale? Por eso hemos puesto la corona, porque son a favor del rey. Están de primeras pues unas 500 personas o así, unos 500 voluntarios, y deciden hacer 2 partidas, y una partida se va a los montes de Tierra Estella, ¿vale? Pues a las Ames o así por ahí, y los otros vienen hacia el Valle Roncal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una zona que está cerca de la frontera y una zona que, según ellos, pues es pro su causa, ¿vale? Pro realista. Y, bueno, eso, entran
primero por Burgui, ¿vale? Se establecen en Burgui los realistas y, bueno, y dejan una partida allí y mandan otra partida a Roncal, ¿vale? Dividen sus fuerzas en dos. Para entonces, pues claro, los liberales, ¿no? El gobierno, la diputación del momento, pues manda un contingente a sofocar esta rebelión, ¿vale? Y están acampados en Navascués. Esperan allí porque, bueno, han mandado lo que tenían, ¿vale? El contingente que tenían, pero están esperando que lleguen refuerzos. Los realistas están en el Valle Roncal y también esperaban que según qué refuerzos les iban a llegar. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Bueno, este no es realmente, ¿vale? Este es Gregorio Cruchaga, que es uno de Urzenqui, que fue un renombrado general en la Guerra de Independencia, y de hecho murió en la Guerra de Independencia, pero tenía un hermano que también era militar, Juan José, que no era, por lo que se dice, tan buen general, pero bueno, pero como era el hermano de y este había tenido mucho carisma, la gente entonces seguía a la gente, ¿no? Y pensaban que, claro, como había sido de los que habían luchado por echar a los franceses y por volver a poner al rey en España, pues ahora volvería y volvería a ser de los del rey. Pero claro, no tuvieron en cuenta que este, pues más que eso, era porque era liberal. Y entonces se llevaron un chascuero y dijeron, no, pues, sí, en el rey Ronda estaban esperando que Cruchaga viniera y se pusiera con nosotros, va y se pone con nosotros y encima perseguirnos. Entonces, pues bueno, ese es un golpe que a los realistas les esfuerza un poco. Bueno, entonces, claro, Cruchaga conoce el terreno. Entonces dice, vale, vamos a ir a por los de Burgui y para ir hacia Ronda y que no se nos escape, venga, pues vamos a pasar. Bueno, realmente no es así, ¿vale? Vamos por aquí, por la tarea y a Miranda, ¿vale? Y recordamos que los realistas están sin armas. ¿A dónde vas? Entonces, pues bueno, claro, dicen, joder, la que nos viene. Luchar que esperábamos que iba a ser de los nuestros y nos va a correr. Bueno, y dicen, bueno, pues vamos a ir hacia Roncesvalles. Estos pues ya pasan por la sierra y tal, pero claro, estos, los de Burgui no lo tienen tan fácil. Encima, como han dividido el contingente en dos columnas, pues al final se acaban encontrando en Miranda. Bueno, esto realmente la crónica que veremos luego, la que cuenta lo de la acción famosa de Miranda y tal, no lo cuenta. Pero hay una biografía de un general carlista de la siguiente guerra que sí que menciona, y por eso sabemos que realmente esta acción sucedió. Ya veréis ahora por qué, ¿vale? El caso es pues eso. Bueno, mientras estos se están escapando y estos iban a correrles por detrás, pues los otros dos contingentes se encontraron en Vidacoz y hubo una pequeña refriega, ¿vale? Lo cual habría influido luego en el pueblo, ¿vale? Algo habrían hecho de saquear, o de comida, o lo que sea, ¿vale? Aquí siempre se ha aplicado. Esto es la biografía de un general, el general Sanzaeta, que fue un general carlista, y cuando hacen su biografía, pues mencionan cuando empezó a hacer méritos, ¿vale? Que ya era general, y era en esta guerra, ¿vale? Ya dice, como llegó a nombró a San subteniente, bien. Una pequeña acción unos pocos días después en el pueblo de Vidacoz, por aquí arriba decía pues eso que era en diciembre, ¿vale? A principios de diciembre, en la que salió el Guido Sanz y una gran nevada imposibilitó el progreso de aquel movimiento. Este va a ser el problema de este primer alzamiento realista, ¿vale? Que no estaba bien, bueno, no estaba bien preparado. No estaba bien preparado, se levantaron, no tenían armas y encima se les ocurrió levantarse en diciembre y en nuestro valle. Pues eso. El general invierno que se dice, ¿no? Pues, bueno, el caso es, se acaba este pequeño enfrentamiento de Vidacoz y esta parte también, pues deciden ir hacia Roncesvalles, pero claro, esto los dejan detrás. Llegan ahí a Roncesvalles y lo que decimos, y los otros por detrás. Encima no pueden avanzar rápido, pues porque tienen unas nevadas de Cristo Padre. Y encima, como hay nieve, los que vienen detrás, encima que tienen el camino abierto, que por donde ha sido. O sea, esto es... Bueno, y encima, claro, dices, están en Roncesvalles, pues están a tiro de piedra de cruzar la muga y mira, pues no, pues cogen y se van a Luzama, ¿vale? Y se van a Luzama y les pillan. Y hay un enfrentamiento y claro, y no tienen armas, pues les dan papel. Y esto se llama la acción de la Reinhardt, ¿vale? Que aquí, pues bueno, luchan lo que pueden, con bayonetas o como sea, pero bueno,
acaban derrotados, les hacen 120 prisioneros, no sé, un desastre. Y bueno, con esto prácticamente, claro, ya estamos a principios de enero y nada, o sea, el invierno solo puede ir a peor. Y entonces, los realistas que se han salvado, ¿vale? Parte de ellos ya cogen el camino a Francia, se vuelven a cruzar, a refugiarse en Francia, pues esperando mejores tiempos para volverse a levantar. Y bueno, aún queda un pequeño levantamiento o otro pequeño enfrentamiento que se produce en Urfé, ¿vale? Pero que también salen derrotados los realistas y se tienen que, los que se salvan, pues se tienen que tirar a Francia también, ¿vale? Esperando, pues eso, reorganizarse, a ver si consiguen armas y volverse a levantar, ¿vale? Porque también confiaban, pues eso, que el resto de monarquías absolutas pues les ayudaran a volver a poner al rey, ¿vale? Entonces, pues eso, vuelve la normalidad, los liberales, pues bueno, pues vuelven a tener poder, están en Pamplona, y algunos de los generales o de los jefes realistas, no todos cruzan la frontera, algunos se quedan como, digamos, como células durmientes, ¿vale? Y algunos en nuestro territorio, como veremos. Aquí es donde entramos en lo que os digo de, bueno, notas sueltas que no tienen ningún sentido hasta que las pones en un contexto, ¿no? Este es el ejemplo. Esto es una partida de bautismo que hay en los libros parroquiales de aquí, que a mí me llama la atención, pues porque el 16 de enero, o sea, es justo después de esto, en la vida de Dios participé, bueno, bautizaron a una niña, ¿vale? Que ya, pues por los amigos, dicen, pues esta no es de aquí. ¿Y qué hacen sus padres aquí? ¿No? Sus padres que son Francisco Armengol y Teresa Santillana, empleados del rey. Dices, bueno, empleados del rey, yo qué sé, había algún, si no sabes de qué va esto, dices, había algún, yo qué sé, algún censo, alguna historia por las que tenían que pasar, no me digas. Claro, ¿qué pasa? Que al rey lo tenían secuestrado. O sea, a efectos era como si no hubiera rey. Entonces, por eso dicen lo de empleados del rey. Porque el padre, que luego veremos, Francisco Armengol, era uno de esos jefecillos realistas que estaba por aquí, pues eso, como célula durmiente. Claro, estaba también su mujer. Y Dios luz aquí. Con lo cual, bueno, poco mucho parece que la población algo de ayuda les daría, ¿no? O sea, que no serían súper contrarios a los realistas, ¿vale? Luego veremos qué pasa, porque este Armengol también tiene cierta importancia, ¿vale? Bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Vale, después de haber habido ese primer levantamiento realista y haber visto las autoridades liberales que había habido gente del pueblo, de estos pueblos, que había apoyado los levantamientos y luego al fracasar se habían vuelto a sus casas, pero no les había pasado nada, no les habían detenido ni nada, bueno, pues mandan una real orden en la cual dicen, pues eso, que hay que los que se hubieran levantado ya tienen que entregar las armas, que no habrá represalias y tal, pero que, bueno, pero pues eso, ya están como tomando medidas para intentar que no vuelva a pasar, ¿vale? Pero lo que decimos, hay células durmientes, hay, pues eso, jefes que todavía tienen pues, unos pocos acólitos y tal, y van haciendo igual cosas por su cuenta, y uno de ellos es este que hemos dicho, que tuvo una hija que nació en Miranda, pues 4 meses después de nacer su hija, en este pueblo, igual, si hubiera algún pastor igual lo conocería, esto es Narduez Aldunate. No, Narduez Andújar, perdón, Narduez Andújar. Aquí está en esos días, pues por algún paso de contingentes o lo que sea, refugiado Juan José Cruchaga, el general liberal que hemos dicho antes, ¿vale? Pues porque andaba, bueno, pues persiguiendo a las pocas partidas de realistas que se movían por ahí y, bueno, intentando mantener un poco la zona pacificada, ¿no? Que no se produjeran nuevos levantamientos. ¿Qué pasó? Pues que los realistas de Armengol, bueno, él mandó unas partidas que se movían por aquí, ¿no? Pues por los montes que estaban alrededor del pueblo. Cruchaga, que bueno, se veía muy seguro, ¿no? Pero decía, estos eran unos manguis, que nos vamos a mandar. Y mandó a todo lo que tenía, menos a su escolta personal, a perseguirlos. ¿Qué pasó? Pues que lo habían preparado y era una maniobra de distracción, hacer que salieran las tropas y se quedara él solo ahí. Y bueno, llegó este Armengol y lo piloteó. Y lo mató a Cruchaga ahí mismo, ¿vale? A Lebra Roncales y tal, pues bueno. Y claro, conservaron muchos puntos.
Y por otro lado, claro, los liberales se quedaron sin uno de los generales, por uno más carismático y por otro más válido para luchar en estas tierras, ¿vale? Y aparte de todo esto, y esto ya es en relación con cosas que pasaban en nuestro pueblo, que puedes pensar que no tienen nada que ver, pero que estaban relacionadas, ¿vale? Esto es una foto, bueno, un dibujo que no tiene nada que ver, pero es más o menos cómo irían una partida de 8 personas de liderazgo, ¿vale? Lo que decíamos, pues había que buscarse la vida de alguna manera y entonces estos lo que hacían era pues pasar a Francia, estaban pasando un día a Francia de noche con las mulas cargadas de lana, ¿vale? Que irían mucho más cargadas que estas, pero bueno, iban 8 legionarios, ¿vale? Con tan mala suerte iban a pasar por el puerto de Hurtado, ¿vale? El puerto de Checheta, y les salió los que guardaban la frontera, que también eran del valle, claro, pero eran del otro lado, de los liberales. Y entonces, pues eso, les echaron de dato y estos, pues el primero que pilló, pum, y les pegó un tiro y lo mató a uno de los guardas. Entonces, bueno, luego los detuvieron y hubo un proceso y ya veremos que enlaza pues, con todo lo que va a venir después, ¿vale? Por cierto, bueno, que además de esto que hemos dicho de cargas de lana, que era pues, pasarlas a Francia pues, para intentar sacar un dinero y tal, relacionado con las malas cosechas de antes, también había habido quien había propuesto en el ayuntamiento, oye, yo me ofrezco a ir a Francia y conseguir unos cargamentos de maíz, ¿no? Para la gente que haga falta, pues, ¿no? Que se apunten en la lista y yo lo que consiga traer, pues a tanto, ¿vale? Y lo consiguieron. El que propuso y consiguió el trato y que les dejaran las no sé cuántos robos de maíz eran en la RAL, ¿vale? Pues era el padre de Mariano Mendigacha, ¿vale? Que debía ser un buen negociante. Y el padre de Mariano Mendigacha es también uno de los que iba en esta partida de contrabandistas, digamos, y es presuntamente el que pegó el tiro, ¿vale? Además de este, además de este, pues había por lo menos uno de Vicente, que son a los dos que los juzgaban pues, por el asesinato propiamente, y a los demás les ponían una multa de 300 reales, o sea, no les pedían cárcel, pero bueno, se ve, o sea, estaban implicados, pero no tanto, ¿vale? O sea, los que habían pegado el tiro, los que lo habían matado, pues eran entre el de Vicente y el padre de Mendigacha. Bueno, y así llegamos al segundo levantamiento, ¿vale? Que es ese, o sea, es 6 meses después del primero realmente, pero ya se han reorganizado, se ve que, o se creen que lo han planificado un poco mejor, tal cual. Ahora ya veremos que vamos a tanto. Bueno, están los franceses ya, los realistas en Francia, con las armas y a puntico. Ya lo tienen preparado para el 11 de junio. Bueno, pues llega el 9 de junio y les embargan los 4.000 fusiles que iban a pasar. Entonces ya están otra vez sin armas. Pero bueno, pero el 11 o el 12, que es el día previsto, nosotros pasamos así, con 2 cojones y un palo. Bueno, entran por Roncesvalles y entran también por Irati, ¿vale? Que vamos a ver que es un punto clave en toda esta historia, ¿vale? Este levantamiento al final es el que va a dar un poco más de guerra en esta guerra. Realmente ahora es cuando diríamos que empieza la guerra realista, ¿vale? Porque este levantamiento ya es conquista. Bueno, han entrado por Roncesvalles y por Irati, pero se dirigen todos juntos hacia Uzcarroz, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cura de Uzcarroz era uno de los cabecillas de esto y pues porque ahí era la zona donde se sentía ese virus, ¿vale? Estaban cerca de Irati, que es donde, bueno, luego veréis, pusieron había una casa fuerte que luego fortificaron aún más, ¿vale? Y además Uzcarroz tenía moda directa con Francia y, bueno, pese al revés que habían tenido con el embargo de armas, pues bueno, desde Uzcarroz aún hicieron gestiones pues, para intentar conseguir armas, ¿vale? De lo que os he dicho, del Irati, cuando entraron de aquí por Irati, consiguieron pasar una partida, pero solo 150 fusiles, ¿vale? Que les habían quitado antes 4.000. O sea, con 4.000 puedes hacer algo, con 150, bueno. Entonces así estamos.
Eso es. Entran las armas por Irati, ¿vale? Esto que pongo ahí es la casa fuerte, ¿vale? Que no sería así, ¿no? Sería una casita, bueno, en una posición relativamente ventajosa y que luego ya pasaron a fortificar, ¿vale? Pues para poderse defender y tal. La importancia que tenía era que estaba cerca de la muga y, bueno, les servía de almacén de material de guerra, ¿vale? Y encima, pues eso, como los contrarios pues no tenían la zona tan controlada, pues eso, ahí eso fue un poco como su bastión, ¿vale? Bueno, entraron con 150 fusiles solo y fueron con ellos, bueno, se llevaron la mitad a Uztarroz y la otra mitad la escondieron en los montes de Virango, sí, tal cual. Bueno, y dejaron también algunos pocos en Irati, que luego veremos, pues eso, los de Irati al final hubo algún delator y se los llevaban los liberales, ¿vale? Y bueno, llegamos a este punto que en el 24 de junio de ese año, o sea, el día de San Juan, ya se funda oficialmente en Uztarroz lo que sería el ejército realista en Navarra, ¿vale? Lo que se llama la División Real de Navarra. Bueno, los liberales, como hemos dicho, ya han perdido al general más valioso, ¿vale? A luchar, que es el que conoce el terreno, pero bueno, mandan a lo que tienen y están en Ochagavía, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues ¿por dónde les vamos a quedar? Bueno, pues iremos a Ochagavía, por aquí, por Izalzu, por Laza, tal cual, hacia el Uztarroz, pero por otro lado les haríamos un envolvente yendo por Hidalgo, ¿vale? Así. Muy bien. Esto es más o menos, ¿vale? Vale, pues entonces llega a los oídos de los liberales, porque claro, estaban en el valle y aquí pues las noticias corrían rápido y había gente de su palo y les dan la noticia de que, oye, los liberales están acampados en Milano hoy, o sea, vosotros veréis. Los realistas, claro, como Uztarroz está un poco encajonado, ese día, el 25, habían subido a Santa Bárbara, ¿vale? Que en Santa Bárbara, pues aunque te vengan, como estás en lo alto, pues bueno, siempre vas con ventaja, ¿vale? Pero, pues eso, al saber que estaban estos acampados en Miracos, pues dijeron, esta es la nuestra. Y entonces les atacaron de madrugada. ¿Cómo? Pues, claro, había guardas o vigías, ¿vale? En los puntos más altos de los alrededores de Miracos, ¿vale? Pero, en Miracos había gente de su cuerda, de los realistas, ¿vale? Entonces, pues bueno, les llevaron, aunque estaba oscuro y de noche, pues ya y dando vueltas y tal, consiguieron acercarles, o sea, hacer que esquivaran esos puntos, esos vigías, y llegaran al pueblo, claro. No les salió tampoco como ellos querían, ¿no? Habían dividido sus fuerzas en tres, y realmente a tiempo y al sitio previsto solo llegó una de las tres, ¿vale? Las otras pues llegaron un poco más tarde. Pero además a la que llegó al punto previsto, le descubrieron los vigías o lo que sea y empezaron a tiros. Y entonces se empezó a liar. Eran las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana en aquellos tiempos, pues eso. Y estaban todos los liberales dormidos. Y entonces, pues claro, pues aquí fue un poco de desconcierto, joder, se despiertan, los otros ya iban a lo que iban, bueno. Y claro, lo que nos dice la crónica realista, crónica eso, de los que estaban cortados, pues es que les dieron una paliza y que ellos pues solo tuvieron 2 heridos y que a los otros 30 muertos y se tuvieron que tirar y tal y cual. Los realistas pues se retiraron a Roncal, pues porque claro, tenían pocas municiones y no era plan de esto, de quedarse ahí a esperar a que llegaran los refuerzos y que tiran parcelo, ¿no? Y que los constitucionales pues se habían retirado por Izal hacia Iburovsky, ¿vale? Bueno, luego veremos cómo es la crónica del otro lado, ¿vale? Eso es. Claro, estos se retiraron a Iburovsky, que ya raíz se cara hacia hoy, y los que habían venido a Miracos, que se habían retirado a Roncal, ya tenían noticias de que los constitucionales, los liberales que estaban en Ochagavía, iban a Uztarroz. Y alguien, también, claro, les dio el chiva, bueno, y venían también los refuerzos del fuerte de Irati. Entonces alguien les dio la noticia de que, joder, pues esta noche les ha pasado esto en Miracos. Y esto está, pues ya, no sé si dicen, en el puente de Isaba. O sea, en el puente de Uztarroz, camino de Isaba. Entonces dijeron, uy, la hostia, como vayamos para aquí, nos encorren y acabó. Bueno, y se libraron por poco y empezaron a volver por aquí. Pero claro, bajaban estos y les iban a correr.
Entonces se debieron meter pues, por estos montes de ellos y fueron a caer a Ori, ¿vale? Que es donde sería el siguiente enfrentamiento. Pero bueno, podemos decir, o según lo que nos cuenta la crónica realista, que en esta pues habían ganado los realistas, ¿no? Porque los otros parece que salían huyendo. Bueno, esto es otro de esos datos que sale por ahí suelto en los libros parroquiales y que enlaza con esto, ¿vale? La tarde del día 25 de junio, pues venía Bonifacio Elcano, aunque tenga este apellido, pues era catalán, teniente de la compañía de cazadores del segundo batallón del regimiento de Toledo, ¿vale? Estas eran las tropas liberales que estaban tomadas en Pamplona, ¿vale? Y que eran las que mandaban a sofocar esto. Pues pasando de ahí chavalía, que digamos, claro, por si no lo habrían encargado aquí, fue violentamente muerto en el camino, ¿vale? O sea, esto es la víspera de esa noche que decimos, ¿vale? O sea, que algún satélite ya estaba por ahí dando. Esto es lo que os digo que dio origen a esta charla, al encontrar esto en un libro que dices, ¿pero cómo? ¿Vale? Bueno, y es la crónica realista, ¿vale? Que a la postre, bueno, claro, si está escrito esto y en plan libro, pues es porque son los que ganaron, ¿vale? Y aquí, pues cuenta maravillas de aquel ataque, que por poco los aniquilan a los demás y si les deja, o sea, si van a tener un poco de suerte, pues a los cruzados también, tal cual. Ellos solo perdieron 2 hombres y a los demás pues les hicieron una pila muertos, 30 prisioneros, un montón de niños, les quitaron 11 caballos, bueno. Pero claro, también tenemos que en esos tiempos ya había prensa y esto es un recorte de la prensa constitucional, digamos, ¿vale? De los liberales, que vienen a contar justo lo contrario, ¿vale? O sea, pues que aunque les pillaron de sorpresa, pues finalmente pues le dieron cuenta de la situación, les causaron 30 muertos, no sé cuántos heridos, prisioneros y tuvieron que huir a Roncal. Claro, los unos dicen que se retiran a Roncal y los otros que huyen, y los otros al revés, ¿no? Pues eso. Según la crónica realista, ¿vale? El general Quesada y sus 85 hombres, que es la primera avanzadilla que decimos, llegan a posiciones claves tras ser guiados por gente del pueblo para evitar las vigías liberales. Son descubiertos cuando empieza el fuego, vale, lo que os he contado antes, ¿vale? Los demás no habían llegado al punto convenido todavía, pero luego llegan, ¿no? Mientras está el tiroteo y tal. Y luego, pues eso, Ladrón y Villanueva, que eran los cabezas de las otras 2 partidas, ¿vale? Que venían, pues recorren la calle con vivas al rey y buenas a la Constitución, ¿vale? Como poco menos que se apoderan de las calles del pueblo y eso, y así pues los echan a los otros, ¿vale? Y esto ata con los contrabandistas de lana que hemos dicho antes. Claro, como una forma de nutrirse de voluntarios era, joder, pues, tú estás en la cárcel, si te sacamos tú a nosotros, vale. Entonces, sacan y, claro, esto sabemos porque luego en el proceso contra esos contrabandistas, bueno, claro, eso lo he contado, estaban presos en la cárcel en Irán. ¿Por qué? Porque como había guerra, las cárceles de Audi ya estaban llenas, que eran las que nos tocaban, ¿vale? Entonces decían, bueno, pues os apañéis en el pueblo. Y el que se tenía que hacer cargo era el alcalde. Entonces el alcalde, en el proceso, luego os contaré un poco del proceso, de encontrar estos contrabandistas, por el asesinato del miliciano y tal, dice que el día que leía la sentencia y la tiene que ir a ejecutar, no lo puede hacer porque ese día es el que han llegado los realistas, han sacudido el pueblo y los han sacado de la cárcel. ¿Y qué ha sido de los que estaban acusados de asesinato? Pues el uno se ha unido a ellos, el padre de Mendigasa, y el de Vicente, que debía ser de la otra cuerda, se lo llevó un prisionero. O sea, pues entonces, esto es la también, pues bueno, con este contexto de guerra, ¿vale? La versión realista, pues es éxito total. Se cogió por sorpresa al enemigo, 8 enemigos muertos y diversos heridos, 30 prisioneros, 12 caballos capturados, las maletas de los oficiales también, varias, y ellos solo 2 heridos, ningún muerto. Joder, qué exitazo. Y los liberales han tenido que huir y nosotros nos retiramos pues por nuestro bien, ¿vale? Pero eso nos vamos porque queremos. Bueno, y ahora los otros lo que dicen, pues lo que os digo, ¿ves? Esto es el recorte periódico que hemos visto antes, pero que era mucho más extenso. Pues dice
prácticamente pues lo mismo, solo que hicieron esto, les cogieron por sorpresa, pero se repusieron y les consiguieron vencer. Les hicieron 30 muertos y varios heridos. Y nosotros solo muertos y 7 heridos. Bueno, muertos ya hemos visto que miramos la vida, ¿no? Los realistas tuvieron que huir y nosotros nos retiramos, ¿vale? Porque venían refuerzos de eso. Bueno, entonces, esto hemos dicho que era el 25-26 de junio, ¿vale? Entonces, eso, les habían perseguido a hoy, se producen una serie de... Bueno, están jugando como al gato y al ratón, ¿vale? Y al final, nuestro valle y Salazar son como el sitio donde se sienten seguros, ¿no? Entonces, pasan por aquí una y otra vez, o sea, cuando les hagan las cosas un poco mal, pues vuelven por aquí y tal. ¿Qué pasa? Que los liberales, pues en estos momentos, o sea, van un poco como mareos, no tienen generales que puedan intervenir de manera efectiva, ¿vale? Contra los realistas, o sea, van un poco sobre la marcha, digamos. Y los realistas, aunque tampoco son ninguna maravilla, pero juegan, podemos decir que en casa, ¿no? O sea, conocen el terreno, son apoyados hasta cierto punto pues, por la población y bueno, como tampoco tienen demasiada posibilidad de luchar en campo abierto, pues bueno, ellos a lo que se dedican es, pues eso, aquí que hay mucho monte y tal, pues aquí se pueden escabullir fácil. Y si hay unos pequeños enfrentamientos que no son en sitios demasiado abiertos, tipo emboscadas y tal, pues les va bien. 20 días después de esto, pues las tropas realistas vuelven a pasar por Diana mientras les persiguen los liberales, ¿vale? Algo habrían avanzado por ahí. 10 días después, o sea, un mes justo después del enfrentamiento aquel, le piden al pueblo que aporte 400 raciones de pan, carne y vino para Illatir. O sea, en Illatir, esto que hemos dicho, el fuerte aquel donde están acampando los realistas, ¿vale? 400 raciones, o sea, raciones para alimentar a 400 personas, ¿vale? De pan, carne y vino. Había gente que le comería carne una vez a la semana y sin comida, pues. Y tenían que proporcionar para 400, ¿vale? Y vino también. Y 10 días después, los realistas vuelven a pasar por Dinamo, ahí les rebanca la huesa. ¿Vale? O sea, y luego volverán a pasar. Esto, pues eso, este verano, pues por el pueblo pues pasaron un montón de veces y aparte, pues eso, había requisas y no solo les pedían los realistas, ¿vale? Cuando pasaban los liberales, los que habían estado aquí acampados, pues también les pedían, ¿vale? O sea, esto era Sandoria, ¿vale? Como hemos dicho, eso, habían entrado los realistas en este último levantamiento en parte por Illatir, ¿vale? Y estableció como la sede de la Junta Realista, ¿vale? Que era el órgano de gobierno que les regía a ellos, ¿vale? En Ochagaví. Y, claro, pues ellos, como esperaban que en el exterior les apoyaran, ¿vale? Las monarquías absolutistas que había en otros países, pues hacen propaganda. Claro, esto, pues igual hemos llegado a ver poco. O sea, la prensa que se ha conservado, igual no te da una idea fehaciente, pero claro, que hace 200 años, en un periódico de Estados Unidos de Baltimore, pues, se ve noticia de esto, de lo que está pasando en esta guerra, y dice, ¿no? Pues eso, todo esto y el saqueo de Dinamo. O sea, claro, y esto lo escriben los realistas, lo cual quiere decir pues, que en alguna de las que pasaron los liberales, pues igual los de aquí les habían dado a los realistas o lo que sea, y saquearon el pueblo. O sea, aparte de tener que dar de comer a unos y a otros, pues encima hay que saquear, ¿vale? Bueno, pocos días después que hemos dicho esto, se publica el 16 de agosto, pero bueno, hace referencia claramente pues, a lo de junio o incluso julio, ¿vale? Limpiando su expediente. Hemos comentado que el padre de Mendigacha, de Mariano Mendigacha, era de los contrabandistas aquellos que habían andado con la lana, que lo habían metido en la cárcel por aquello, por el asesinato, y cuando pasaron los realistas por Dinamo, es uno de los que sacaron de la cárcel para que se uniera a ellos. Bueno, realmente él ya era un realista, o sea, pertenecía al ejército realista desde diciembre, ¿vale? Pero bueno, aquí ya se había implicado más. Y entonces, aprovechando pues eso, que este verano estaba siendo pues eso, todo así, violento, había partidas de realistas, los realistas realmente parecía como que iban ganando y tal, pues deciden un día presentarse, pistola en mano y con sus talones, ¿no? En el juzgado de David.
Y pistola en la mano, pues la apunta al secretario judicial y le dice, por las buenas o por las malas, me va a dar el expediente que cobra en su poder contra mí y contra 7 paisanos de Miranda. Y si me lo da bien, y si no, lo tendré que coger. ¿Y el secretario judicial qué va a hacer? Pues si me firmo un recibo, se lo doy. Bueno. Y entonces por eso no sabemos realmente más de lo que pasó con ese expediente, porque realmente son 20 hojas y de las cuales 16 son pues, fecha para la vista, aplazamiento pues porque se ha muerto el procurador de los defendidos, o sea, y la última viene a explicar pues, todo esto, claro, pues que al final Manuel Mendigacha con galones de capitán, de batallón, de no sé qué, en el pide este. Entonces pues también en el contexto de esta, ¿vale? En agosto, a finales de agosto. Vale. Más cosas que sabemos de este verano, ¿vale? Por medio de notas encontradas en los libros del ayuntamiento y tal. O sea, hemos visto que a finales de julio habían pedido 2 veces, ¿no? 400 raciones y luego había otro cambio de cabeza. Bueno, pues aún unos pocos días después, pues vuelven a pedir raciones. Y aquí ya no hay. O sea, bueno, pues tenéis que mandar 100 ovejas. 100 ovejas o, bueno, podrían cambiar 10 ovejas por una vaca, ¿vale? O sea, la equivalencia era esa, pero 100 ovejas. No penséis que era como ahora, que tenían de 5.000 en 5.000. Aquí, pues no. Entonces, pues eso. Y aparte, o sea, las ovejas, claro, se entiende del texto donde está sacado que las querían los realistas, ¿vale? Que eran los que estaban en Milati, sobre todo los que tenían la base aérea. Esto luego, la división de Tabuca, que eran del otro lado, a esos les tenían que pagar una cantidad de dinero. Les habían pagado 720 reales, que era la primera parte, y quedaba otra parte, no sé si era por tanto o cuánto, porque no se dice, pero tienen día y medio para hacerlo. Pues esto, o sea, imaginaos la situación que tenía que ser vivir en el pueblo, entonces, o sea, han pasado 2 guerras, estás pasando miseria, hostia, y encima están viendo a pasar los otros y te piden de todo. Pues es miseria. Un mes más tarde, otra vez. Raciones por valor de 400 duros. Claro, no sabemos cuántas raciones serían, pero es que eso otra vez, otra sangría, es el no para. Y aún, 10 días más tarde, los liberales suben por favor a Chorrocharría y de ahí a las cosas pues, para intentar atrapar a la Junta Realista que estaban en Izalco. O sea, vuelven a pasar por aquí cerca. Algo habría saltado, seguro. Y aún, a finales de octubre, pues otra vez, 40 raciones de pan y carne, pero esta vez para el Hospital Militar de Garde. Los realistas, como hemos dicho, aquí se sentían seguros. Y claro, aquí ya este verano, pues eso, iba avanzando y bueno, en principio parecía que iba ganando. Y claro, iban teniendo heridos. Y los heridos, pues no los podía llevar al hospital a Pamplona. Entonces hay que hacer hospitales de campaña. ¿Dónde? Pues donde eres en la zona en la que eres fuerte o en la que te sientes seguro. Ellos eligieron para hacer el primer hospital militar del bando realista, y llegaron a tener otro, pero en Garra, ¿vale? O sea, nos hacemos una idea de cómo estaba el tema por aquí. El segundo lo harían en Bazarros, ¿vale? Que bueno, se tiene más sentido pues porque ¿no? Está al otro lado de los Pirineos geográficamente y de ahí pasar a Francia, que será relativamente más fácil. Entonces, y claro, ¿a quién le tocaba mantener el hospital? Pues los alrededores, como siempre. Entonces, eso, de ahí la idea de Juan Carlos Salazar, bastión realista. Lo pongo entre comillas, porque claro, mucho de esto se basa, bueno, sí, vale, en los datos que hemos visto y sobre todo en la crónica de los que ganaron la guerra, que eran los realistas, ¿vale? Que luego más o menos tendrían a ser los carlistas y que exportado a hoy en día, pues no, pues serían los requetes de la última guerra civil y tal. Que eso luego ha dado muchas vueltas, pero bueno, la historiografía pues ha venido a apoyarse básicamente en el relato que se hizo de esta guerra por parte del bando realista, que lo hizo el párroco de Hurtado, ¿vale? Que hemos dicho que era uno de los cabecillas. ¿Por qué eran Roca y Salazar bastión realista? Pues porque tenían el fuerte de Irati ahí, ¿vale? O sea, el fuerte de Irati estaba a tiro de piedra en la frontera, de ahí era un buen paso intermedio. Si conseguían introducir armas y municiones, pues para tener la de reservorio, y encima a principios de este verano
de 1822, pues le habían hecho diversas obras, o sea, habían puesto un batallón de ronaleses y salacempos, entre ellos el padre Mendigacha, a fortificarlo, ¿vale? Le habían hecho fosos, bueno, le habían hecho una serie de mejoras para que fuera un fortín, ¿vale? Y bueno, y de hecho, pues este verano y el otoño funcionó, ¿vale? Les valió. Por otro lado, tenían, bueno, el terreno era escabroso y ellos lo conocían, entonces ese era un punto a su favor, ¿vale? Otro punto a su favor era eso, la cercanía y la navegabilidad de la frontera, el hospital que tenían en Garde, ¿vale? Y, joder, eso, pues otra cosa que nos da la idea de que era un bastión realista era que el que hizo la crónica de la guerra era el párroco de Uzcar, ¿vale? El párroco de Osagamía, pues también debió ser muy activo en esta guerra, y Vincheta, creo que se llamaba, y pues eso, o sea, ayudaba pues eso, a reclutar jóvenes o a cambiarlos de bando y venga, que se unieran a los civiles británicos, ¿vale? O sea que, bueno, algo aplica, no sabemos si todo lo que nos cuenta, pero esto, en otro estudio, alguien hizo una tesis sobre este periodo, ¿vale? 1820 a 1824, viene a intentar desmentir lo otro, o a decir que la crónica realista, lo que hizo el párroco Hurtado, está como muy inflado, ¿no? O sea, que realmente voluntarios cuantificables, pues hay estos. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí nos llama la atención que el Valle Roldán tenía 3.500 habitantes, Salazar 3.600. Bueno, y estos pueblos son los que constan, pues eso, en el primer levantamiento, los que tuvieron voluntarios y en el otro. Si os fijáis, mirando, para ser casi un pueblo más pequeño, es el que más ha tenido. Mirad aquí, o sea, ha tenido más que todo el valle, punto. Y en el segundo, pues bueno, pues igual, vale, Roncal tuvo más y tal, pero bueno, esto vendría a confirmar el hecho de que, claro, si han sacado el pueblo será pues porque aquí igual había simpatía. Luego ya veremos también, el padre Mendigacha y algún otro fueron cabecillas, no en esta guerra, pero aquí empezaron a hacer carreras, ¿no? Como militares y por los civiles. Pero pasa el verano de ese año 1822, que parece que les iban las cosas bien a los realistas, y bueno, y se empieza a torcer la cosa, ¿vale? Para empezar, pues en octubre a los prisioneros que habían ido capturando en la acción de Milán o en diversas acciones, los tenían retenidos en Isaba. En Isaba y con una guardia de 50 escoltas. Claro, les pillaron en algún renuncio, fueron con más de 50 y consiguieron liberar a todos los prisioneros que tenían. Claro, esto para los realistas fue un golpe duro, ¿no? O sea, pues los prisioneros que teníamos para poder negociar o para poder presionar, pues y se los han quitado. Por otro lado, en esta época, la Junta Realista, ¿vale? El órgano de gobierno realista, que son los que estaban en Osagamía, pues hacen una serie de cambios en los jefes, en los generales o en los que mandan en las tropas, ¿no? Y eso, pues bueno, les hace perder un poco de pegada, ¿vale? Aparte de que en el bando contrario, pues hacen lo contrario, ¿no? Van poniendo generales o jefes militares cada vez un poco más válidos y que saben de estrategia y que no van a lo loco, ¿no? Antes hemos dicho que ese verano se lo pasan un poco jugando al gato y al ratón, ¿no? Yo me escapo, te persigo, te pego un golpe y a la vuelta, pues al revés, ¿no? Y pasaban por el valle y se iban a Oist y volvían a pasar por aquí y se iban a no sé dónde, bueno. Entonces, ahora ya los liberales pues empiezan a decir, un poco con cabeza. El sitio por donde pasamos, sitio que aseguramos, ¿vale? O sea, no retrocedemos. Y los vamos a ir acorralando. ¿Dónde? Pues en el Valle Roncal y Salazar, ¿vale? Que serán lo suyo, pero para ello vuelan todos los puentes que había en el Irán. Dicen incluso el de Yesa. O sea, vuelan todos los puentes. O sea, ahí os quedáis, pero ya no volvéis a la por aquí. Y esto va pasando en el otoño. Entre tanto, hay otra de esas historias que dicen, ¿y esto qué pinta aquí? Aparecen en los libros de difuntos de Vidano. 2 días de octava cortos, que dicen, bueno, cortos, pero esto es Alto Vizcar o Astovizcar, ¿vale? Pues siguiendo a Valcarnos, que hacían 2 de Dinamo un 19 de diciembre pasando a Francia y por ahí. O sea, no había más lejos, pues algo estarían haciendo, algo, pues no sabemos si contrabando
lejos no lo sé, pero probablemente es algo que tenía que ver con la guerra. ¿Por qué? Bueno, primero, por el estar tan lejos de Virango, pues tenía mucho sentido el hacer el cruce por ahí, pudiendo hacerlo por Gustavo, ¿vale? Pero por otro lado, porque son, no sé si tengo puesto aquí los... los dos muertos son relativamente familia, ¿vale? Estaban los dos casados con la cada una, o sea, con dos mujeres de Casa Salvoch, de dos generaciones distintas, ¿vale? La una era como tía de la otra y se llamaba igual. Se llamaban Eulalia Salvoch. Bueno, el caso es ¿qué relación tiene esto con todo aquello? Que la mayor de esas dos mujeres era hermana de uno de Salvoch, que era cura, y que ese es uno de los que en esta guerra, aunque sea ser cura, ha empezado a hacer carrera como militar, y que luego será en la guerra carlista, junto al padre de Noriacha y el general Mancho Salacenco, Saravia, serán los tres cabecillas de Roncal y Salazar en la guerra carlista, ¿vale? La primera guerra carlista, que nos matarán a los tres en un año, pero que es el de Noriacha Rindete, ¿vale? El padre de Noriacha. Pero bueno, estos, si estaban casados con sendas mujeres de Casa Salvoch y en Casa Salvoch esta vez de cura, que era alguien potente para el realismo, pues igual es que los de Salvoch eran pro de esa causa y sus maridos no iban a ser menos, ¿no? Bueno, esta se la quedo detrás. Bueno, la foto que había detrás es Santa Bárbara, ¿vale? En una de estas acciones, que estaban, pues eso, los realistas huyendo, pues tienen que volver a subir a Santa Bárbara para evitar que les embolsen las tropas constitucionales. A Santa Bárbara aquí, a finales de diciembre. Y les pilla un temporal y se les hace de noche, y claro, si se les hace, pues les habría pasado como a los mártires, habría famosos, pero pues mencionan que se salvaron porque subió gente de Roncal y de Virango a buscarlos y a bajarlos. Y los bajaron y los tuvieron en los pueblos pues 2 o 3 días pues hasta que se recuperaron un poco, ¿vale? O sea, en Roncal y en Virango les ayudaron a los realistas, habría gente de ese pueblo, ¿vale? Y en parte también, claro, porque en las tropas habría soldados de estos pueblos. Bueno, también, eso, pues tenemos esto pasó el 4 de enero, pues el 6 de enero muere uno de esos soldados voluntarios de la Guardia Real, ¿vale? Que son los que hemos dicho que fortificaron el fuerte de Lirati. Muere en Virango, ¿vale? Siendo su capitán Martín Crespo. Este Martín Crespo lo hemos mencionado antes, ¿vale? Ha sido uno de los que ha pasado por Virango en una de estas series no realistas, ¿vale? Entonces, pues bueno, se ve que alguno, pues entre heridas o algún frío que habría pillado en el temporal ese, pues eso. Y esto nos ata con este conflicto también. Bueno, y seguimos con los realistas realistas, ¿vale? O sea, ya les empieza a ir mal no peor, ¿no? O sea, ya les han acorralado en el Valle de Roncal. El 30 de enero ya dicen, bueno, ya los tenemos ahí, Valle de Roncal y Salazar. Y la casa fuerte de Lirati, ¿vale? Que la habían fortificado y tal, y dicen, bueno, o sea, hay que acabar con eso como sea. Y deben mandar un contingente constitucionalista o liberal. Así a lo bestia, ¿no? Que lo veía la gente pasar y decían, pues eso, era un convoy tal y con tantos aprestos militares que no parecía sino que iban a siquiera tomar una plaza, o sea, una ciudad europea de dinero, ¿vale? Y iban a tirar un fortín, pero una mierda de fortín en el Lirati, ¿no? Vamos, sacaos cuenta, claro, fueron el 30 de enero, pues iban con los cañones y todo y no los pudieron usar porque no los podían pasar por la nieve, ¿vale? O sea, los tuvieron que tomar, claro, los otros encima, los vieron que venían, los que tenían la obligación de defender el fuerte, pues ya estaban ahí, bueno, defenderlo o aguantarlo de lo que podéis, pero cuando veáis que si os viene un tropel de estos, pues bueno, salvaos también, ¿no? Entonces aguantan un poco, pero cuando ya ven lo que viene, pues dicen, bueno, nos vamos. Y se ve que aquí ya le dan fuego al fuerte y lo queman de raíz, ¿vale? Los realistas vienen a decir que, bueno, ahora ya no nos hacía tanta falta porque como es invierno no nos hacía función, pero bueno, pero se habían quemado esa. Vale,
eso es, el 5 de febrero ya la abandona por no poder defenderla y eso, y dicen, claro, ahora ya la frontera francesa está abierta. O sea, es como los franceses se han abierto un poco a ayudar a España, ¿vale? Y ya no es tan estratégico. Y esto es lo que decía, no pueden pasar los camiones por la nieve. Pasar los camiones por la nieve. Vale. Entonces, revientan el fuerte de Irati y los realistas, la mayoría, se van a Francia, ¿vale? Se refugian y pues por salvarla. Y entonces, pues eso, dices, esto es principio, ¿no? O sea, ya se les ha torcido la cosa, ya se han tenido que volver a Francia. ¿Y cómo pensáis que acaba esto? Pues no acaba que pierde. Es que los franceses dicen, estos inútiles no creo. Estos solos no van a poder, venga, vamos a mandarles ayuda y entonces es cuando Francia manda lo que decimos de los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Esto, o sea, entran los realistas, se supone que todavía no entran con los franceses por los resultados, que si no entran y tienen un encuentro en Esteriba, ¿vale? La acción de Esteriba, y ya les deben dar un repaso a los constitucionales que les hace retroceder hasta Pamplona, ¿vale? Este es el encontronazo, ¿vale? Y ya les hace retroceder hasta Pamplona. Los liberales han perdido pues eso, el poco terreno que tenían por aquí, y en los pueblos se ve que no tenían tampoco demasiado apoyo, aunque en Pamplona sí, y bueno, y vuelven y se encierran en Pamplona, ¿vale? Y entonces, pues le ponen sitio. Entre los 100.000 hijos de San Luis, que ahora ya habían entrado oficialmente, ¿vale? Y los realistas le ponen sitio. Esto es lo que, cuando nos lo explican en historia, ¿no? ¿Cómo acabó el trienio liberal? Pues entraron los 100.000 hijos de San Luis en abril de 1823. Punto pelota y volvió el rey y se acabó. Esto empezó el 6 de abril, ¿vale? Bueno, el 6 de abril entraron los 100.000 hijos de San Luis. El sitio lo pusieron oficialmente algún día después. Pero tuvieron Pamplona siquiera 5 meses y pico. La Pamplona no se rindió eso, hasta octubre, creo que era. Entonces, claro, esto de llegar a los 100.000 hijos de San Luis y haciendo así después, pues bueno, aquí un poco de más de guerra dieron. Pero bueno, al final, pues eso, Pamplona pues aguanta donde podía aguantar y al final se rindieron y se acabó lo que se daba y volvió el rey. Volvió a reinar y volvió a quitar la Constitución y tal. Quitó la Constitución y los liberales, o sea, los realistas, los ganadores que decimos, escribieron la crónica, que es, bueno, mucho de lo que hemos contado, pues parte de aquí, ¿vale? Aunque luego está conectado con otras fuentes. Como veis, pues don Andrés Martín Barco de Gustavo, no es Gustavo el de Pamplona, es bueno, el ladrón de Pamplona. Es el de aquí, ¿vale? Vale. Para ir acabando, tenemos 2 vidas cortadas y un destino, ¿vale? Los 2 vidas cortadas son el padre Mariano Mendigacha, que empezó a hacer carrera militar, bueno, empezó, entre comillas, aquí. No es realmente así, ¿vale? Aquí pone, bueno, esto es la hoja de servicios que se le pide o que se le hace a finales de los años 20, creo que es, de este siglo, para darle una serie de pagos o de pensiones. Entonces salen los servicios prestados, ¿vale? Como vemos, se había incorporado en el primer alzamiento realista. Enseguida fue subiendo y en año y medio ya había llegado a teniente, ¿vale? Y bueno, y aún siguió, ya veis, hasta el año 26, ¿vale? O sea, siguió ejerciendo, que la guerra había acabado aquí, siguió ejerciendo. En su hoja de servicios, pues se menciona que participó en todas las acciones grandes que hemos mencionado, ¿vale? Y bueno, pues se ve que tuvo su importancia. Claro, esta hoja de servicios está hecha, pues eso, en el año 29, creo que es. Luego, en el año 33, pues fue ganando con la guerra carlista, pues eso, otra vez importancia y fue uno de los cabecillas en el gobierno carlista, ¿vale? El otro que tenemos es Mariano Salvador, que es el que hemos dicho que era párroco, ¿vale? Aquí tenía 26 años. Es, como hemos mencionado antes, que nació la hija
de uno de los jefes de los realistas en Irak, pues este fue el padrino. Y este es el que decimos hermano de esos dos, o sea, hermano de las mujeres de los dos que murieron en la Afganistán, ¿no? Entonces, está todo, bueno, todo ahí claro, ¿vale? O sea, algo de realismo habría aquí. Este es el más fulgurante todavía. Este se incorpora como soldado en el segundo alzamiento realista, pero es que en 5 meses ya es teniente. Y bueno, y participa también en una serie de acciones, pero bueno, no tanto igual como Manuel Mendigacha. Manuel Mendigacha al final, en el año 28 o así, ya lo retiran o se retira, digamos, ¿no? Se licencia, claro, viene a casarse, porque en su casa solo había quedado una hermana y él se había casado, no me acuerdo qué casa bomba o por ahí, y su casa, si no volvía él, se iba a perder. Vino y se casó casi con 40 años. Entonces, pues eso, volvió pues, bueno, pues por cosas de la época. Y Mariano Santos, por sus servicios prestados y por ser fiel al rey y tal, luego pedía sus contrapartidas, ¿no? Estaba de párroco en Mezcaro, perdón. Pero claro, decía, oye, yo he sido de los leales, ¿no? Peleado y tal, entonces me merezco, ¿no? Un puesto, ¿no? acorde a mi lealtad. Y entonces, cuando estalló la guerra carlista, ya estaba, bueno, optando a un puesto en la Catedral de Pamplona o en alguna de las colegiatas. Pero bueno, al final se le torció y le pilló la guerra en Mezcaro y estando de párroco en Mezcaro, pues acabó sus días. Bueno, acabaron los dos en el mismo año, en el año 35, como Zumalacárregui, ¿vale? Y eso. Conclusión, pues esta guerra que nos dejó, pues miseria, pero lo que decimos, que de ahí a 10 años, o sea, esto al final esta guerra lo que viene a ser es como el germen de lo que sería luego la primera guerra carlista, ¿vale? Esto fue como un pequeño ensayo, un previo, ¿vale? Los realistas, los que defendían al rey, luego podríamos decir que en muchos casos son lo que serían los carlistas, o sea, no siempre, porque ahí vemos que hay generales que luego cambian de bando, pero bueno, es un problema como mal cerrado y cuando se muere este rey, hemos visto que era un poco figura, pues era tan figura que, pues eso, se le ocurre, pues antes de morirse, no había tenido hijos, y tuvo una hija, pues cuando estaba ya bastante cascado. Y las mujeres, si el rey tenía algún hermano, tenía el hermano preferencia para reinar. Bueno, pues cambió en el último momento, quiso cambiar la ley para que pudiera reinar su hija. Pero claro, su hija tenía 2 años cuando se murió. Y entonces así lo cosas, pero el hermano dijo, ¿qué pasa? O sea, yo estaba esperando mi trono, no me jodes. Y entonces, pues así se lió y empezó la guerra carlista, que también fue, pues eso, pero eso, pues, es otra historia. ¿Vale?